Bueno, muy buenas noches, señor rector, señor decano. Muchas gracias por esta maravillosa oportunidad de poder compartir con tanta maravillosa juventud de mi querido departamento del Guairá. Siempre digo que yo soy guaireño de corazón porque mi familia, Barchini, hay un colegio inclusive acá en Villarrica que lleva el nombre de mi abuelo. Todas esas mis antepasados vinieron y salieron de Villarrica. Así que tengo un cariño muy especial. Le agradezco mucho al señor César Sosa que nos acompaña y nos honra con su presencia. A la doctora María, que también María Gómez nos acompaña. Le felicito al señor comisario por su brillante exposición. Lo único que faltó, comisario, voy a hacer un plus a tu exposición, saliendo un poco del tema. El ciberdelito, del cual también referenció y detalló con temas técnicos del peligro que corremos hoy los ciudadanos que usamos los medios telemáticos, es que cuando se refiere a delitos de pedofilia, a delitos donde no sé qué le pasa a la humanidad que hoy los niños, cuando me refiero a los niños hablo de 7 a máximo 10 años, son utilizados a través del cibercrimen por gente evidentemente enferma, psicótica, que quieren destruir a la humanidad y que genera, y ahí le hago la referencia al comisario, genera miles de millones de dólares en la comercialización de esos videos pornos y de las fotografías y de todo lo que significa la explotación sexual de un chico en el tema de la delincuencia, de la violación, de hacer que muchos niños por la comisión de estos delitos han terminado suicidados. Así de grave es el tema. Eso quería mencionar un poco porque no vayan a pensar que todo lo que ocurre en el campo cibernético de las violaciones y de todo lo que también referenció el comisario es porque se obtiene solamente el dinero que se roba con la comisión del delito, sino las empresas que hoy prestan los servicios muchas veces son las que se benefician de la retransmisión, y bueno, se mueven miles de millones de dólares al año. En lo que a mí respecta, quiero decirle, para empezar esta exposición, que el tiempo es muy corto, señor decano, pero tampoco quiero aburrirle a los alumnos, a mis futuros colegas abogados, que van a ser el brazo de la justicia para dar a cada uno lo suyo. Y esta profesión maravillosa que es ser abogado, cuando uno lo ejerce con patriotismo, lo ejerce con compromiso con su familia, cuidando el nombre de ustedes, el futuro de la patria, mucho depende de la actuación de los abogados y de los jueces y magistrados. Probablemente muchos de estos chicos el día de mañana van a ser también magistrados, fiscales. Y la honestidad, les recuerdo que más temprano que tarde tiene su premio. Hoy día, desgraciadamente, nuestro sistema penitenciario en el Paraguay viene sufriendo a lo largo de décadas un impacto que produce la inadecuada distribución de los internos, la falta de infraestructura en función de la clasificación que permita una conformación de grupos homogéneos, la violencia como fenómeno natural en los centros penitenciarios y la conjunción de todos estos factores viene generando un sinnúmero de conflictos muy graves, alteraciones internas del control de las penitenciarías, del personal penitenciario, que muchas veces se vuelven cómplices
de la situación que viven día a día en los centros penitenciarios, donde obviamente ellos arriesgan su vida, custodian a las personas que han cometido un delito y que están por orden judicial dentro de la penitenciaría, y nosotros, Estado paraguayo, tenemos la obligación y la función de resguardar la seguridad, los derechos humanos, los plazos procesales, que ya no dependen del ministro de Justicia, sino del Poder Judicial, la sanidad, la salud, la comida y todo el bienestar, so pretexto de que seamos sindicados como violadores de derechos humanos, cuando tenemos una población penitenciaria que tan solo el 30% tiene una condena. El 70% está indiciado y por una medida alternativa de prisión o por cumplimiento de alguna orden judicial va a ir a guardar reclusión domiciliaria, va a compurgar la pena sin nunca saber si fue declarado culpable o inocente. Esa es la situación. ¿Y qué ocurre con esta situación? El 70% de esa gente no condenada que fue imputada y decretada la orden de un juez, una orden de captura que nosotros como Estado paraguayo, la Policía Nacional, tiene la obligación de cumplirla y yo como ministro de Justicia tengo la obligación de resguardar dentro de la penitenciaría. La población penitenciaria hoy día en el Paraguay está absolutamente sobrepoblada en un porcentaje más o menos del 75% en todas las cárceles del Paraguay. En todas las cárceles. Ustedes habrán visto que la primera determinación en fecha 28 de agosto de este año, apenas 13 días después de asumir, la primera determinación que tomé fue cerrar el penal de Tacumbú por el hacinamiento existente hasta hoy día, y que eso hizo evidentemente que durante este tiempo de cierre de Tacumbú, las cárceles aledañas a la ciudad de Asunción, me refiero especialmente a Emboscada, tengan una superpoblación mayor de lo que tenían ya antes del 15 de agosto, cuando asumió el gobierno de Santiago Peña y asumió este ministro de Justicia. En algún lugar ese hacinamiento tiene que explotar, lo que me obliga a balancear la distribución de las personas privadas de libertad y ir tratando de no mezclar el clan Rotela, tan promocionado por la prensa, y por otro lado el PCC, y por otro lado Comando Vermelho, y por otro lado otros y otros clanes a los que yo no le quiero dar mucha entidad. Pero son delincuentes que hoy utilizan nuestras penitenciarías para que desde las penitenciarías sigan operando en los delitos transnacionales y en los delitos nacionales. Ustedes piensan, estimados jóvenes, que la inseguridad que vivimos en nuestra patria lastimosamente a diario, el robo de celulares, venta de droga, crack, cocaína, marihuana, sicariato, motochorros y todo este estado de violencia que desgraciadamente hoy estamos viendo a diario, ¿dónde creen que se genera? En los centros penitenciarios. O sea, el Estado paraguayo, ante el abandono que ha hecho en los últimos años, ha liberado las cárceles y a nuestros funcionarios penitenciarios sin un buen sueldo,
sin preparación, sin armas, sin uniformes, sin seguro de vida, sin una motivación en cumplir su trabajo. Resulta ser que hoy, después de años de abandono, vemos que los mismos responden más a las bandas criminales que al propio Estado paraguayo. Esa es la situación hoy día. Agréguenle a eso la situación de derechos laborales reclamados por los mismos, que el 99% de esos reclamos son justos y legítimos. Pero ante esta situación también hay una asociación criminal delictuosa en connivencia para seguir protegiendo a las bandas criminales dentro de los centros penitenciarios. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? En primer lugar, el derecho penal que ustedes están estudiando y han estudiado y van a seguir haciendo cursos de profesionalización acá y en el extranjero. ¿Cuál es el fin del derecho penal? ¿Cuál es el objetivo del abogado, de la justicia? Es que esa persona que incurrió en un delito, al salir, tenga la posibilidad de no volver a entrar a los 60 días, como ocurre hoy día con el 60% de las personas que tienen libertad. Salen y vuelven a ingresar al sistema penitenciario en 60 días. ¿Cuál es la solución? En primer lugar, una política inexistente hasta hoy de una reinserción de los delincuentes que han cometido un delito de menor o mayor gravedad. Pero son seres humanos, son paraguayos, la mayoría de ellos. Y no podemos tratarlos como basura de la sociedad. Tenemos que tratar que el Estado paraguayo tenga una política criminal de reinserción para que al salir o durante su estadía en el centro penitenciario aprendan un oficio, puedan estudiar, tengan una protección del Estado, no solamente en guardarlos, sino en que el ocio, que es la droga más fuerte que tienen ellos, para seguir delinquiendo, le tengamos que ocupar prácticamente con un establecimiento de una norma de conducta y disciplina que hoy no se puede establecer en ningún centro penitenciario por el abandono y la falta de preparación de nuestros funcionarios. Por eso estamos ocupándonos desde hace 70 días de tener una política, en primer lugar, de cambiar el sistema de los funcionarios penitenciarios, y estamos creando por ley la política de tener una policía penitenciaria. ¿Por qué una policía penitenciaria? Porque la policía, al igual que las Fuerzas Armadas de nuestra nación, es un órgano disciplinado que cumple las instrucciones vertical y que no existe la posibilidad de agremiaciones sindicales para que desde esos sindicatos puedan seguir apoyando a los delincuentes que tenemos que cuidarlos. En primer lugar, en esa ley que estamos preparando va a haber una escala de ascenso, una promoción, subir la categoría, darle una membresía de cargos, al igual que los señores oficiales de la policía, al igual que los señores oficiales de las Fuerzas Armadas, y como va a ser una entidad disciplinada, no va a haber posibilidad de no cumplir las instrucciones de la institución, no digo del ministro, de la institución. ¿Qué es lo más importante?
que debe tener una situación de emergencia como hoy tiene la República del Paraguay. Lo más importante es el factor humano. Nosotros podemos inaugurar nuevas cárceles. En 3 meses, si Dios permite, tenemos 3 nuevos centros penitenciarios. ¿Quiénes lo van a manejar? ¿Cómo lo vamos a conducir? Estos mismos funcionarios penitenciarios que hoy tengo dentro del Ministerio de Justicia, o jóvenes como ustedes que tengan una preparación, un buen salario, una capacitación especial para los diferentes eventos que se produzcan en los centros penitenciarios, donde hoy desgraciadamente tenemos que recurrir a la policía y a la Fuerza Armada para cuidar el perímetro y que la reacción de las personas privadas de libertad, cuando hagamos lo que tengamos que hacer, que va a ser más temprano que tarde, no tenga un daño colateral importante que significa pérdida de vidas humanas de paraguayos y paraguayas. Esa es la situación, la fragilidad del control del Estado en todo este sistema penitenciario ha hecho de que las bandas criminales, de una manera nunca antes vista, se enseñoreen en los centros penitenciarios. Se habla mucho de la reinserción. Se habla mucho y hemos sido signatarios de varios tratados internacionales, que ustedes lo conocerán y leerán en el futuro, del respeto que tenemos que tener a las personas LGBTI, a las personas con una discapacidad dentro de los centros penitenciarios, a las personas originarias de nuestra tierra, indígenas, a las personas que están alteradas mentalmente, que no tendrían que estar en un centro penitenciario. Y le doy solamente un dato. He leído hace unos días y me ha causado una tristeza, porque yo también he sido magistrado de la Nación, he sido defensor, secretario, fiscal del crimen y juez del crimen durante 15 años de mi vida. El juez habla por la sentencia. Con su resolución el juez está hablando, está comunicando la aplicación del derecho penal. Hoy vemos, con mucha pena, de que hay algunos magistrados que probablemente por algún protagonismo y una fama de 5 minutos quieren enseñarnos y darnos cátedra a dónde tienen que ir las personas procesadas. Nosotros cumplimos las resoluciones judiciales, pero lo que administramos la crisis y la situación permanente de esta falta de presencia del Estado paraguayo en los centros penitenciarios no son los jueces, somos nosotros con nuestros funcionarios. Por eso lamento mucho de que hayan algunos magistrados que quieren ser vedette en vez de ser jueces, que hacen este tipo de declaraciones total y absolutamente prohibidas por el Código de Ética de los magistrados judiciales. Hago puntuación exacta porque ha ocurrido esto hace menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque yo como ministro de Justicia y administrando los espacios que tengo que administrar, valga la redundancia, para poder seguir deteniendo y cumpliendo las órdenes judiciales y tenerlo al resguardo en la medida de las posibilidades, he ordenado la reapertura de Tacumbú. Eso significó, según el diario Con Fe en la Patria, que nos quieren marcar el rumbo y cada ataque que yo recibo del diario ABC Color todos los días es una medalla de oro en el pecho, que lo recibo por la gente decente, patriota, que nunca ha robado un guaraní al Estado paraguayo. Y no se ha enriquecido amenazando, extorsionando, haciéndose
de grandes propiedades, extensiones de tierra, seguros médicos, y toda la inmundicia que se han hecho estos directores con la plata que amenazan al ciudadano paraguayo. Yo lo digo porque no tengo techo de vidrio. Así que esa reapertura de Tacumbú se debe no a una extorsión del clan Rotella. No voy a ceder y la fuerza del Estado paraguayo nunca puede ser sometida ante bandas criminales. Este ministro no le marca la agenda ninguna de las bandas criminales y mucho menos la prensa malintencionada que desgraciadamente tenemos en el Paraguay. Así que quiero que tengan la seguridad y la certeza como ciudadanos jóvenes que sí vamos a estar mejor en muy corto tiempo. 70 días hace que asumí el Ministerio de Justicia. Quiero que ustedes busquen en los antecedentes de publicaciones de todos los medios de prensa de nuestro país si alguna vez algún ministro de Justicia fue tan atacado en forma ininterrumpida, impúdica, todos los días, inclusive en editoriales. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? No vayan a pensar de que eso ocurre porque hay alguna intención patriótica de que el clan Rotella sea exterminado, el PCC vaya al Brasil, el Comando Bello también con lo suyo y las otras bandas criminales. No. Acá se está enfrentando una mafia que se ha inficionado, desgraciadamente, lo digo con mucho dolor, se ha inficionado en todos los estamentos del Paraguay. Político, financiero, industrial, económico. Y obviamente esto tiene una trascendencia muy importante porque están perdiendo sus negocios. Las bandas criminales que manejan las cárceles no pueden comprarme, no pueden hacerme tener miedo, no tienen cómo llegar. Entonces usan la prensa, usan publicaciones falsas. Y como gracias a Dios, comisario, en mi teléfono no tengo nada que ocultar. Pueden hackearme, hacer todo lo que dijo el comisario, pero no van a encontrar una coma en mi vida desde que nací hasta hoy donde yo haya caído en un hecho delictuoso. Y o buscar enriquecerme a través de los cargos que he tenido en honor a representar muchas veces al pueblo paraguayo, otras veces al Poder Ejecutivo, otras veces al Poder Judicial y otras veces a lo más importante que tenemos, que es el pueblo paraguayo y a mi querido Partido Colorado. Lo digo con mucho orgullo. Yo soy un seguidor de Luis María Argaña, un hombre que fue presidente de la Corte y que ya en aquel entonces, cuando yo era juez, hablábamos de la importancia de volver a retomar el control de las penitenciarías, que obviamente no estaba en la situación que está ahora, obviamente. Las bandas criminales y la fragilidad en la seguridad que hoy tienen todos los centros penitenciarios del Paraguay, nunca en la historia de los centros penitenciarios hemos llegado a esta situación. ¿Ustedes creen que toda la cantidad de toneladas, miles de toneladas de cocaína que se ha exportado sin ser Paraguay un país productor de cocaína y se ha exportado violando nuestros sistemas de seguridad y han caído en Estados Unidos, en Europa, en Asia? ¿Ustedes creen que eso puede ocurrir sin auxilio de las autoridades? ¿Dónde se originó
¿Dónde se originó todo esto? En las cárceles. Ese es el centro de comisión de delitos que el Estado paraguayo ha abandonado y que hoy estamos sintiendo esas consecuencias de ese sistema penitenciario absolutamente violentado por las bandas criminales. Esa es la situación. Muchos de ustedes van a ser especialistas en derecho penal probablemente el día de mañana. Muchos de ustedes van a tener que ir a visitar a sus clientes en las cárceles. Un promedio de 150 a 120 personas por semana. Los jueces del Paraguay decretan la captura y yo los tengo que recibir en los centros penitenciarios. Ese es el promedio, de entre 120 y 150. Con un sistema penitenciario absolutamente sobrepasado y con una justicia que no entiende que la medida restrictiva de libertad es la última de las medidas que se tiene que tomar. Ahora, este gobierno está tratando de implementar la aprobación de la ley de la utilización de la tecnología, comisario, en el tema de las pulseras o brazaletes electrónicos. Estamos tratando de esa manera de paliar en algo, porque no a todos se le puede dar tampoco. De acuerdo a la peligrosidad del criminal, se va a utilizar esa medida alternativa para tratar de, en primer lugar, quitar cantidad de presos que tenemos hoy en la penitenciaría que guarden su juicio oral en su domicilio, que puedan ir a trabajar y por una georreferencia predelimitada y auxilio de la Policía Nacional con un sistema de control, podamos nosotros hacer el seguimiento, porque en caso de feminicidio, que desgraciadamente ha sido lastimosamente una situación difícil, yo no sé qué le pasa a nuestros hombres, no encontramos nada mejor que golpear, pegar y matar a las mujeres. A ese punto estamos llegando. Con este sistema lo que queremos es que a través de una georreferencia podamos controlar al delincuente que está esperando su juicio en su casa y que en caso de violar esa georreferencia, el sistema de alerta de la Policía Nacional, que tiene el cuadro completo, tipo un sistema 911 en todo el país, pueda reaccionar y la víctima o la supuesta víctima reciba en su teléfono una alerta para que se pueda cubrir. Eso es lo que estamos preparando. Lleva plata, lleva tiempo, lleva estructura, pero vale la pena intentar cambiar esta situación. Yo puedo hablarles todo el día, toda la noche. Preparé todo este informe de recomendaciones de las Naciones Unidas para el tema de reinserción, el tema de las medidas que podemos tomar trayendo fábricas en las cárceles, haciéndole estudiar a las personas que están detenidas, trayéndole un poco de contención. Después de la vida, del derecho a la vida, lo más preciado que tiene un ser humano es el derecho a la libertad. Así que imagínense la situación en la que están las personas privadas, que hoy día tenemos 17.322 personas hoy, siendo las 9:20 de la noche. Quiere decir que a fin de mes, si tenemos un promedio de 150, 120 personas que ingresan por semana, vamos a tener 600 más. Y al siguiente más, 600 más. Y al siguiente más, 600 más. Y le doy una referencia. Río de Janeiro, estuvo el ministro de Brasil, el ministro de Justicia, el amigo Flavio, un gran amigo de Paraguay y de quien les habla. Y tengamos una sola referencia. Paraguay tiene
hoy día aproximadamente 6,5 millones, 7 millones, 6,200,000. Hay una disquisición al respecto de cuántos somos. Pero vamos a imaginar que seamos 6,5 millones para encontrar un promedio. Y tenemos 17.320 personas privadas de libertad. Río de Janeiro, el estado de Río de Janeiro tiene 19 millones de ciudadanos. ¿Saben cuántas personas privadas de libertad tiene? 30.000. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nuestro sistema judicial no funciona. Tenemos, reitero, 70% de las personas privadas de libertad sin condena y tenemos encima una liviandad y una falta de responsabilidad de fiscales y jueces decretando captura como si fuera esa la solución que va a dar seguridad a la población paraguaya. No es así. No es así. Lo que va a dar seguridad a la población y a ustedes jóvenes es que nosotros tengamos una política criminal de reinserción que permita que el ciudadano que cumplió su pena y o que salió por alguna medida alternativa no vuelva a delinquir dentro de los 60 días. Esa es la única posibilidad que tenemos de tener una sociedad más segura. Y reitero, esta no es una cuestión meramente responsabilidad del Ministerio de Justicia. Lo que ocurre en todos los centros penitenciarios del Paraguay es una cuestión de seguridad nacional. De seguridad nacional. Si nosotros tomamos el control, hacemos el trabajo que tenemos planificado, la violencia en las calles de Paraguay va a bajar en un 70%. Yo les aseguro. Ese es el trabajo que estamos preparando y es lo que vamos a hacer más temprano que tarde. En 70 días no se pueden recuperar más de 15 años de abandono absoluto de los centros penitenciarios. Yo estoy convencido y me preguntarán ustedes, pero ¿y por qué acepté este cargo? Un cargo tan complicado que a riesgo de propia vida. Hoy tengo que andar con guardaespaldas por la calle, nunca me gustó tener ni siquiera un secretario. Hoy ando con 3 guardaespaldas por la calle, coche blindado y todo este problema que implica. Uno lo hace perdiendo su libertad y a riesgo de propia vida. ¿Por qué? Porque yo tengo hijos y tengo nietos acá que viven, crecen y van a morir en nuestro querido Paraguay. Si nosotros no tenemos la forma de enfrentar a estos criminales, tenemos que pensar que estamos en un estado fallido y en una situación parecida a lo que era Colombia en el año 89, cuando se manejaba el narcotráfico comandado por Escobar Gaviria, que hacía arrodillar al Estado de Colombia ante la delincuencia y el narcotráfico. Quiera Dios que eso nunca nos ocurra a nosotros. Estoy seguro de que el riesgo y el esfuerzo de trabajar aproximadamente 15 y 16 horas por día vale la pena. Por mis hijos, por mis nietos, por los futuros hijos de ustedes y por los futuros nietos de ustedes. Vale la pena. Y el presidente Santiago Peña, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, personalmente dirige todo este proceso de volver a retomar las cárceles del Paraguay para tener mayor seguridad, que fue una promesa electoral. Así que con estas palabras no quiero aburrirlos mucho, porque podemos, como les digo, leer todos los informes que preparé, pero les voy a aburrir mucho. Prefiero contestar la pregunta de ustedes. Le agradezco mucho el tiempo que me regalaron, la invitación al señor decano, al señor rector, la compañía del amigo César, del comisario y a la delegación que me acompañe.
y me suscribo a sus gratas órdenes. Muchas gracias. Después de la disertación del señor ministro, abrimos este espacio para las preguntas del auditorio. Por favor, si pueden alzar la mano. Allá la egresada, ya graduada, una de las abogadas de la Facultad de Ciencias Jurídicas. ¿Dónde mismo? Por favor, tu nombre y la pregunta. Buenas noches, señor ministro. Mi nombre es Celina Sandoval. Como lo dijo el señor decano, egresada ya de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Actualmente soy docente en la Penitenciaría Regional de Villarrica. Conozco, veo muchas cosas de lo que usted estaba hablando. Entonces, yo recalco lo que usted dijo, señor ministro, el tema de la reinserción, también el tema del ocio, falta actividades para los que están privados de su libertad. Está otro tema también, el trato. Viste que están todos mezclados, condenados, procesados. ¿Qué posibilidad hay de que se pueda separar esa parte? Están también las personas que ya cumplió su condena, ya tiene que salir a transitoria. ¿Qué posibilidad hay desde el Ministerio de Justicia para que eso se pueda acelerar? Porque vos sabés que emocionalmente a ellos les trabaja, porque nadie mueve su caso, ya tendrían que estar saliendo a transitoria, nadie mueve su caso, entonces emocionalmente les afecta eso. ¿Y a qué recurren, señor ministro? ¿A qué recurren? A las drogas. Y también aquellos, lo que usted dijo también, hay esos que salen en libertad y los un mes ya están de vuelta otra vez. ¿Y qué hace también? Pero eso yo entiendo que no es responsabilidad del Ministerio de Justicia, es responsabilidad de la justicia. Por ejemplo, roba un celular, se va a la cárcel. ¿Qué se va y qué se forma esa persona dentro de la penitenciaría? Ahí se va y se forma un profesional, se forma ahí. Entonces, como usted dijo, el mandarle a la cárcel según su delito o el crimen que cometió no es la solución. Porque usted en Oremondo ya profesionales y que también el tema de las drogas. Se recurre a eso. Entonces, recalco, señor ministro, el tema de la reinserción, dedicarles un espacio. De hecho, que hay muchas personas están ayudando acá en la Penitenciaría Regional de Villarrica, tengo entendido. Es un lugar bastante tranquilo porque yo, mujer, entro con mis compañeros, 2 compañeros profesores, entramos dentro de los pabellones, todas las tardes estamos con ellos. Y es un lugar bastante tranquilo, entonces, pero les falta actividades. Ahora, por ejemplo, tienen una hermosa huerta, ellos salen ahí a trabajar y vos no sabes lo bien que le hace eso a ellos. Por ejemplo, el tema del deporte, por ejemplo, ocuparle un poquitito en esas cosas que gasten un poco de energía también en esas actividades. Muchas gracias, doctora Celina. Mire, no crean que le invité por casualidad a mi querido amigo, compañero César Sosa, un gran empresario, nada más y nada menos que el padre del gobernador, a quien obviamente le vamos a ayudar y él nos va a ayudar a crear las condiciones dentro de la cárcel acá de Villarrica concretamente para llevar lo que está recomendando la señora Celina, la doctora Celina, que es darle actividad, trabajo y posibilidad
de que ese interno que hoy está desmotivado, está bajo efectos de drogas, tenga la posibilidad de una política de acompañamiento psicológico, reinserción, trabajo y que tenga un oficio al salir de ahí para que no vuelva a ingresar al centro penitenciario en los primeros 30 días. Esa es la idea que nos está acompañando acá el amigo César y otros empresarios de todo el Paraguay que están preocupados ante la situación. En lo que respecta al hacinamiento, doctora Celina, le puedo decir que hay una gran falencia del Ministerio Público. Ayer estuve con el señor Fiscal General del Estado, estuve también hoy con el presidente de la Suprema Corte de Justicia para que baje la línea de que las medidas restrictivas y órdenes de captura sean solamente en caso último, no en caso primero, que es lo que ocurre hoy día. ¿Cómo puede haber esa desproporción cuantitativa en comparación a los delitos cometidos en el Paraguay en un departamento de Brasil? ¿Cómo puede ser eso? Quiere decir que algo estamos haciendo mal. Esa es la respuesta que te puedo dar, Celina. Hola. Muy buenas noches, señor ministro. Mucho gusto. Mi nombre es Juan Ángel Benítez, estudiante de la carrera de Derecho del tercer año, sección B. Quisiera hacerle una pregunta antes de hacerle la pregunta principal. Un reo, ¿cuánto le cuesta al Estado paraguayo de manera mensual en guaraníes? Es una muy buena pregunta la que me hace. Te felicito, Benítez. A un reo aproximadamente le cuesta 1 al mes al Estado paraguayo en tema de guardiacárceles, en tema de comida, en tema de luz, en tema de mantención de su salud, aproximadamente 2,5 millones de guaraníes por mes. Multipliquen eso por 17.320 y vean y fíjense que el monto que nosotros, todos los paraguayos, ustedes, todos nosotros, pagamos mensualmente para tener a un reo hacinado, sin posibilidad de reinserción y que probablemente entró por un delito menor y vaya a salir como un criminal profesional. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿qué políticas o proyectos tentativos hay, ya que considerando que usted pasó por casi todas las instancias, para poder sacarle un poco el jugo, por llamarlo así, de forma vulgar, ¿verdad? Para que el reo también pueda pagar esa alimentación, ese seguro, esa seguridad que le está dando al guardia y el guardia también pueda tener una mejor calidad de vida. Si no existe una política o un proyecto en ese sentido. Sí existe, Benítez. Muy buena tu pregunta. Claro que ese costo altísimo que nos cuesta como Estado, de alguna manera tenemos que hacer el contrapeso para que la persona que está privada de libertad pueda en alguna medida ganar un dinero dentro de la cárcel, y eso se puede hacer solamente con gente buena como el señor César Sosa, con otros empresarios, con iglesias evangélicas, con las que reunimos ayer, y vamos a traer fábrica dentro de los centros penitenciarios para que las personas que están privadas de libertad aprendan un oficio y el compromiso de que una vez que obtengan su libertad, las mismas empresas que le enseñaron dentro de las penitenciarías puedan contratarlos cuando obtengan su libertad, por un lado. Por otro lado, el uso de la tecnología en tema de que les hablé de las pulseras, que paguen las personas que pueden pagar, que van a usar un servicio. Es igual que yo contrato este servicio, tengo mi teléfono, yo pago mensualmente mi cuota. Bueno, ellos van a tener un servicio que en vez de estar hacinados, presos, en riesgo en la cárcel, van a estar en su domicilio y van a poder ir a trabajar.
Entonces, ¿quién tiene que pagar? Tiene que pagar la persona que usa el servicio. En los casos de indigentes y en los casos de personas, porque no hay distingo ante la ley, no podemos hacer esa distinción financiera económica del nivel social. Ahí tiene que subsidiar el Estado paraguayo. Es lo mismo que ocurre con los pasajes de los estudiantes y del pueblo paraguayo que está en alguna medida subsidiada. El combustible los paga el Estado paraguayo para que el pasaje no suba. Bueno, la misma cosa vamos a hacer con este tema de la utilización de la tecnología para tratar, y les aclaro que por experiencia en otros países que ya he estado hablando y haciendo un poco el porcentaje de costo-beneficio que va a tener la utilización de estos pedidos telemáticos, no es la solución de ninguna manera, pero sí es un paliativo que nos va a ayudar a tener mayor contención, mayor control de la persona que se puede reivindicar en vez de enviarlo a la universidad del crimen, que hoy son los centros penitenciarios. Doctor, si es que no hay otro voluntario, quisiera también realizar mi pregunta. Adelante, adelante. También es abogado de la facultad, egresado de la facultad. Excelentísimo señor ministro, Foucault hablaba de un panóptico, o sea, un modelo de estructura arquitectónica carcelaria como un medio de control, como un medio de administración a través de la observación, sin que sea visto, ¿verdad?, el encargado de la cárcel. Es decir, que los presos no sabrían eventualmente si están siendo vigilados. Ahora bien, no sé si es desde mi perspectiva, pero parece que esto se invierte. Hoy en día yo veo donde el preso es quien observa. Quien está adentro es quien está observando a quienes. Observa a políticos, observa a nuestros intendentes, maneja informaciones y posiblemente ya sepan que estás por Villarrica dando una conferencia. Ahora bien, el preso como actor principal del panóptico, es decir, de la estructura carcelaria, ¿cómo eventualmente desplazar esa realidad? A través de usted, claramente, excelentísimo señor ministro. Bueno, yo te agradezco mucho, doctor, la pregunta, que es realmente muy interesante y muy profunda. Como le decía en la exposición, como les explicaba, esta no es una cuestión meramente de la administración carcelaria en el control del preso. Esta es una situación que tiene que estar involucrado el Servicio de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, la Senat, el Ministerio de la Senat, el Servicio de Inteligencia de la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia, el nuevo sistema de policía penitenciario que estamos presentando y que va a permitir de alguna manera que se dé la alternativa adversa a la que hoy tenemos, que el control lo tengamos nosotros, que nosotros sepamos lo que ellos hacen, no que ellos sepan dónde estoy yo y dónde estás vos para al salir de acá atentar contra nuestras vidas o pergeñar un delito de extorsión y chantaje, como bien lo mencionó el señor comisario, desde la utilización de... y ahí me hace acordar una pregunta que le hicieron al comisario. El tema de los teléfonos. ¿Cómo un preso puede tener un teléfono? ¿Cómo puede tener conexión a internet? ¿Existe la manera tecnológica de bloquear? Sí, existe. Con lo cual no va a poder saber dónde estoy, ni lo que estoy haciendo, y dónde está, y lo que está haciendo. O sea, controlar. Pero les aclaro de que según experiencias en otras cárceles del mundo, donde han estado persiguiendo al cartel de Sinaloa, donde han estado persiguiendo al EPP en algún momento, que tuvo su introducción también en la Argentina, donde el Brasil, el PCC, y yo les recomiendo para que entiendan de lo que estamos hablando. Todos tienen Netflix, pueden llegar a tener y ver.
entren en Netflix y pongan PCC. Ahí entren y vean esa serie que no está hecha por artistas, sino por delincuentes que han firmado para promocionarse. Y ahí van a entender y comprender la profundidad y lo grave del tema que estamos debatiendo hoy acá en esta universidad, señor decano. Esto es un delito y una situación que se ha extendido por Latinoamérica, por Europa, Estados Unidos. Y si los delincuentes son capaces hoy de unirse y pergeñar un plan para atentar contra la vida de un dignatario y o para producir un banco, el robo de un banco y o para ordenar un sicariato de tu hija o un secuestro, ¿cómo nosotros, Estado paraguayo, no vamos a tener la suficiente viveza y posibilidad de preocuparnos y ocuparnos de asociarnos con los estados amigos, empezando por los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene todo el sistema tecnológico que necesitamos para hacer lo que dijo este señor, el doctor, para hacer que nosotros seamos los que le controlemos a ellos y no ellos a nosotros? Tenemos que unirnos. Y este es un desafío del presidente Santiago Peña, quien personalmente le pidió al presidente Lula da Silva que envíen a sus mejores hombres en temas penitenciarios. Por eso vino hace una semana el ministro de Justicia, Flavio, amigo personal, y yo estoy yendo a firmar pasado mañana. El jueves que viene tengo el viaje a Brasilia para firmar la cooperación del Estado de Brasil con nosotros, porque vamos a marcar un antes y un después en el tema de la lucha frontal contra las bandas criminales, a pesar de lo que dice el gran diario Con Fe en la Patria. Gracias. Gracias, doctor. Profesor de la universidad. Muy buenas noches, señor ministro, señor decano, todos los presentes. Una cuestión preocupante, pero quiero aclarar antes que nada que soy juez penal de sentencia, no soy de garantía de lo que es lo que le preocupa al señor ministro. En ese aspecto, siempre me sorprendió en realidad dos cuestiones quiero plantearle. Una de las cuestiones es de la parte social. Muchas veces, como dijo uno de las que me antecedió en el uso de la palabra, que trabaja también, decía en la penitenciaría como docente, una persona puede ir por un celular, por un hurto, por un robo, pero ¿qué pasa cuando se le da una medida sustitutiva o alternativa? Lo primero que dice la gente, ¿verdad? Del barrio, de la sociedad, ¿cómo se le puede largar yo otra vez? En uno de estos días me fui para ver un tema de certificado de vida de residencia y me dice el comisario, hay copajes. ¿Por qué, señor comisario? Y nosotros agarramos a los bandidos y ustedes enseguida le largan otra vez. O sea, hay una queja, hay un problema social. Entonces, parece que la sociedad lo que no entiende el sistema constitucional. El ministro, yo entiendo y veo que está muy bien preparado, porque nuestra Constitución Nacional habla por un lado que nuestro sistema es de prevención general negativa, es decir, proteger a la sociedad. Por otro lado, prevención especial positiva, readaptar para que vuelva en sociedad. Nuestra sociedad parece que no piensa que esa persona que se va adentro algún día tiene que salir. Ahí es una cuestión también, yo creo que hay que trabajar con la sociedad. Es decir, que la sociedad esté consciente de que esa persona en algún momento va a volver a la sociedad. ¿Y cómo le queremos cuando vuelva? Ese es un problema que no se ve, digamos, en la sociedad y es preocupante. Y por eso yo veo que muchas veces los fiscales prefieren pedir prisión que medidas. ¿Y qué hace el juez de garantía? Bueno, si el titular de la acción pide prisión, hay que darle prisión.
¿verdad? Aunque tengo mi duda, pero ante la duda vamos a dar lo que dice el fiscal, ¿verdad? Ese es un problema que tenemos serio, ¿verdad? Entonces yo veo que también hay un problema social ahí que de repente hay que trabajar. Y otra cuestión que en la labor, ya que me toca, porque en mi caso, por ejemplo, lo que hacemos es confirmar que se quede más adentro o sacarle afuera, ¿verdad? Definitivamente. Esas dos opciones hay, señor ministro. Lo que sí me sorprende siempre es una cuestión, justamente lo que hablaba también la señora, es que de repente aparece un condenado, alguien que está privado de su libertad, un proceso más por tenencia de sustancia estupefaciente. Llámele cocaína, llámele marihuana, crack, lo que sea, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo que va a aparecer estas cosas en la penitenciaría si es un lugar donde no tiene que haber esta cosa? ¿Verdad? O sea, la gente se va, algunos por tenencia, independientemente que hoy día hay que también tratar ese tema a nivel social, ¿verdad? La tenencia de marihuana, que tiene una pena bastante elevada, y dicho sea de paso, anteriormente, no sé, hasta ahora se aplicaba el tema de, muchas veces de plantación se plantaba para que los delincuentes puedan ir más presos, ¿verdad? Porque no emitía la prisión preventiva, o sea, las excarcelaciones, etcétera. Pero, y después indagando un poquitito, señor ministro, más o menos llegué a la información de que detrás de, digamos, de ese consumo hay un frondoso negocio, ¿verdad? De afuera para adentro, y que probablemente ya es todo un sistema, digamos, bien establecido. Entonces, la cuestión ahí va, he visto en nuestro país, por ejemplo, que hay muchas delincuencias que están muy enraizadas y que se hacen las mega operaciones para enfrentar esas situaciones, ¿verdad? Ahora la pregunta es, a través de su óptica, están analizando esa situación, tiene también una política para enfrentar esa parte, ¿verdad? Específicamente que es el tema del comercio de la sustancia estupefaciente en las penitenciarías de nuestro país. Con eso termino, muchas gracias. Muchas gracias, qué interesante su pregunta, señor juez. Qué interesante y al mismo tiempo qué complicado contestarlas con la mayor solvencia, conocimiento y profundidad, ya que es un tema que tiene no solamente el aspecto jurídico, sino también el aspecto social, el aspecto de la función de la policía, el aspecto de la imagen de la sociedad. Cuando vemos un delincuente que cae preso, le toma la policía y a los 2 días está otra vez en libertad. Hay un reclamo, hay un efecto negativo ante la resolución del juez y hay un reclamo por parte de la policía que en el sentido de que exponiendo su vida, el señor oficial lo detiene y el fiscal o el juez le da una medida alternativa de prisión. Es un tema muy complejo. Yo lo que les quiero decir en base a mi experiencia, que ya son bastantes años de vivir dentro del mundo del derecho. Soy un amante del derecho y del estudio del derecho comparado. Y siempre hay una dicotomía entre lo que significa el derecho garantista y el derecho punitivo. La resolución del juez que ordena que el delincuente o el que supuesto delincuente esté guardado en un centro penitenciario y o en una reclusión domiciliaria como una medida alternativa. A esto se suma de que la ciudadanía, los jóvenes, las mujeres, que es la gran mayoría del pueblo paraguayo, tienen una especial antipatía cuando un señor juez ordena alguna medida alternativa a la prisión.
¿Dónde está el punto medio? El delincuente criminal nato, descrito por Lombroso. ¿Dónde está el criminal que realmente no tiene solución y que sabemos que si le largamos otra vez a la situación de una vida extra del muro de la penitenciaría, va a volver a delinquir? La policía va a tener que volver a arriesgar su vida. Y el juez, que tiene una jurisprudencia ya firmada por él mismo, probablemente vuelva a darle la libertad. Probablemente. Entonces nos encontramos con la situación de que hay una persona que estuvo detenida 7 veces por la policía y 7 veces salió con alguna medida alternativa. Doctor, la respuesta que yo le daría a su pregunta es que el tipo de delito, más allá de la gravedad del mismo, mientras el Estado paraguayo, llámese Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, no entendamos que esta es una problemática de carácter social, jurídico y político, porque tiene su consecuencia política, no vamos a encontrar la solución. La política del derecho penal, el fin del derecho penal es buscar la reinserción del ciudadano, no el castigo, no la punición. Ahora, obviamente, señor juez, hay situaciones lamentables que hemos vivido en nuestro país de gente que merece ser, discúlpenme, voy a ser un poco duro, ejecutada, porque no tiene posibilidad de reinsertarse a la sociedad, porque es un criminal nato y debe ser castigado con la más dura de las penas. Miren que soy cristiano, no me gusta quitarle la vida a nadie, ni quiero nunca tener ante mí esta situación. Cuando era juez, durante muchos años de mi vida, y donde todo el poder con el código anterior penal y procesal penal estaba en manos del juez, yo, para aplicar el artículo 337 del Código Procesal Penal, me acuerdo que era el auto de prisión, obviamente tenía las mismas dudas y la misma pregunta, doctor. Pero concluyo y termino con esto. Cuando el juez tenga miedo y o esté a expensas de la noticia del diario, debe temblar la sociedad. Esa es mi respuesta, señor juez. Una última pregunta y para poder cerrar. Buenas noches, señor ministro. Yo soy la licenciada Zulma Ibáñez, soy egresada del colegio de su abuelo, así que estudié, encantada. Me fui afuera a estudiar en la Universidad de Buenos Aires y participé en, digamos, ayudando a los paraguayos en el penal de Seiza, haciendo un perito antropológico y también en el idioma, digamos, dentro de la Argentina. Hace 10 años que estoy en la administración del Ministerio de Justicia del Paraguay, soy psicóloga de la penitenciaría actualmente de Villarrica. Gracias. Estuve en el penal de Encarnación, he pasado varias administraciones. No quiero hacer ninguna pregunta, solo quiero decirle muchas gracias porque sé de su absoluto compromiso a la patria más que nada. Hace una semana participé en un curso con unos brasileros apostando a la excelencia, a la profesionalización de los nuevos agentes y también en Ciudad del Este, en la nueva penitenciaría de Mingaguazú, que yo realmente aplaudo porque estuve trabajando muchísimo en la parte de reinserción social en la penitenciaría de Villarrica. La profe Celina sabe de eso, nos ha ayudado los empresarios como César Sosa, muchos empresarios, digamos, y en Villarrica tenemos muchísimos artistas dentro de la penitenciaría de Villarrica.
Así que seguramente mañana le estaremos viendo esas ponencias. Agradezco su absoluto compromiso porque he pasado, como dije, varias administraciones y he encontrado una persona con honestidad, una persona que tiene amor a la patria, porque para estar enfrente de la administración del Ministerio de Justicia se necesita vocación y pasión. Pasión por lo que uno hace. Para estar en las penitenciarías uno tiene que tener pasión, porque lo que está adentro es un ser humano a quien podemos darle nuestra mano, un ser humano a quien podemos rehabilitar. Ningún ser humano no puede dejar de ser rehabilitado. La sociedad tiene que entender eso, tiene que abrir sus manos, su corazón para poder entender de por qué ese paraguayo está ahí. Entonces, yo, desde mi parte, como siempre digo, mi pasión y mi vocación está ahí, señor ministro. Muchas gracias y agradezco la oportunidad que me han dado por estar en ese curso que es el primer puntapié inicial, que es el primer ministro también que está haciendo esto y que ve las falencias dentro del ministerio. Yo apuesto y sé que va a ser así. Hecho está. Muchas gracias. Muchas gracias. Para despedirme, agradeciendo una vez más al señor decano, al señor rector, a los amigos que me acompañan, quiero decirles una cosa. Cuando yo estudiaba Derecho, había una materia, yo no sé si existe hasta ahora, técnica jurídica. Les pido a ustedes, jóvenes, chicas, muchachos hermosos que están acá, les pido a ustedes, tomen el compromiso de ir a la penitenciaría, ayudar a lo que dijo Celina, a quitar un preso en libertad que no tiene posibilidad de pagar su abogado o probablemente la Defensoría de Reos Pobres está sobrecargada como realmente es. Y yo les quiero contar mi experiencia. Cuando yo rendí técnica jurídica, que era la última materia y tenía profesores muy exigentes de la calidad del doctor Lebrón, doctor Argaña, Frescura y Candia, grandes maestros del derecho, Riquelme, Garay, en fin, Sinamarín, Gorostiaga, profesores realmente. Y fui sin conocer a la penitenciaría de Tacumbó a quitar mi primer preso. Obviamente entré temblando con una gran duda de que no podía fallar, porque no para quitarlo en libertad, para salvar la materia. Bueno, así que cuando conseguí la libertad, les cuento que fue el día más feliz de mi vida, porque quité un pobre que no tenía posibilidad de pagar sus estudios. Hoy día les digo al señor decano, pídale a los alumnos, al señor rector, que esa función social cristiana que necesitamos hacer para esa gente que está privada de libertad va a ser el inicio de la vida profesional de ustedes para que sean grandísimos abogados con fe en Dios y con fe en el Paraguay. Seguidamente se dará la entrega de gratitud y reconocimiento a la excelencia del ministro de Justicia. Sí, por favor, señor rector, solicitamos nuevamente su presencia para hacer la entrega correspondiente. Por favor, le pido a la audiencia que se quede un poquitito para la toma fotográfica oficial para después publicar en la página oficial de la UMBES. Por favor.